¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de esta Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público. Vamos con el capítulo sexto en esta oportunidad. Se nos va a estar hablando de los convenios. Vamos a ver qué nos tiene que decir sobre esta materia el artículo 47. En él vamos a ver la definición y los tipos de convenios. Dice el 1 que son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público, vinculados o dependientes, o las universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. No tienen la consideración de convenios los protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. Punto 2. Los convenios que suscriban las administraciones públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las universidades públicas deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos. Vamos a estar leyendo los tipos. Dice el punto A: convenios interadministrativos firmados entre dos o más administraciones públicas o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas administraciones públicas y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra administración pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente para el ejercicio de competencias propias o delegadas. Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más comunidades autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos, por lo previsto en sus respectivos estatutos. B. Convenios intraadministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de derecho vinculado o dependientes de una misma administración pública. C. Convenios firmados entre una administración pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de derecho privado. Y D. Convenios no constitutivos ni de tratado internacional, ni de acuerdo internacional administrativo, ni tampoco de acuerdo internacional no normativo, firmados entre las administraciones públicas y los órganos o organismos públicos o entes de un sujeto de derecho internacional que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes. Bien, vamos a continuar con el artículo 48. En él se nos va a estar hablando de los requisitos de validez y eficacia de los convenios. Vamos a ver cuáles son. En el punto 1 dice que las administraciones públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las universidades públicas en el ámbito de sus respectivas competencias podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. Punto 2. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes podrán celebrar convenios los titulares de los departamentos ministeriales y los presidentes o directores de las dichas entidades y organismos públicos. Punto 3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Punto 4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la administración pública o
cualquiera de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que lo suscriban, así como los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria. Punto 5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio. Punto 6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. Punto 7. Cuando el convenio instrumente una subvención, deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que en su caso resulte aplicable. Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias de una entidad local, deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, que la tenéis también en este canal. Punto 8. Los convenios se perfeccionan por la prestación de consentimiento de las partes. Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez escritos en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización en el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del sector público estatal al que se refiere la disposición adicional séptima. Asimismo, serán publicados en un plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicación facultativa en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra administración firmante. Punto 9. Las normas del presente capítulo no serán de aplicación a las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. Bien, pues vamos a pasar al artículo 49, también es un poco extenso. En él se va a hablar del contenido de los convenios, que contienen estos convenios. Vamos a verlo. Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán incluir al menos las siguientes materias. A. Sujetos que se suscriben al sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes. B. La competencia en la que se fundamenta la actuación de la administración pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o de las universidades públicas. C. Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando en su caso la titularidad de los resultados obtenidos. D. Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. E. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento. F. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios. G. El régimen de modificación del convenio también deberá incluirse en el contenido de los convenios. A falta de regulación expresa, la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes, cuando no haya. Y H. Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas. Vamos a ver por qué reglas se rige el contenido del plazo de vigencia de los convenios. Vamos a verlo. Primero, los convenios deberán tener una duración determinada que no podrá ser superior a 4 años.
salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Segundo, en cualquier momento, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales o su extinción. Bien, para finalizar este artículo dice que en el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, esta prórroga deberá ser comunicada al registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación al que se refiere la disposición adicional séptima. Bien, hemos terminado ya el artículo 49 y como estos artículos son muy extensos, vamos a dejar el 50 y sucesivos para el siguiente vídeo. Te espero en el próximo. Un saludo y hasta la siguiente. Chao.